La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas, que todos los jueves, todas las semanas, desde principios de año ya, nos encontramos en este espacio de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Quiero darles a todos y todas la bienvenida a este nuevo programa. Hoy vamos a dedicar este programa, como hemos hecho con anteriores, a escuchar la voz de un partido político en Bolivia. Hemos estado en ocasiones anteriores con el MAS, con Creemos, con Solvó, con Comunidad Ciudadana, y hoy nos toca Unidad Nacional, el Frente de Unidad Nacional, como se llama oficialmente, y que conocemos como Unidad Nacional las y los bolivianos en la vida política cotidiana. Son programas especiales porque normalmente la cátedra hace programas más académicos referidos siempre y todos a la democracia. Hemos discutido y visto qué es la política, hemos hablado sobre las ideologías, hemos visto qué es la democracia, las instituciones en la democracia y cómo funcionan. Hemos dedicado un tiempo también a ver los valores y principios de la democracia. Y hemos discutido diferentes tipos de democracia que algunas personas y algunos teóricos dicen que existen. Pero hoy hemos dedicado, ya digo, como las anteriores veces, este programa a escuchar la voz de un partido político, Unidad Nacional. En nombre del rector Óscar Heredia Vargas, quiero dar la bienvenida al secretario ejecutivo nacional de Unidad Nacional, que es nuestro querido amigo, mi querido amigo Roberto Moscoso, que hoy nos acompaña. Él va a tener con nosotros un espacio largo y tranquilo para explicarnos la historia, lo que propone, lo que cree, el programa, en fin, lo que él nos quiera decir sobre el partido que esta noche representa. Roberto, buenas noches. Son tuyos los micrófonos, es tuya la cámara. Adelante, por favor, para contarnos lo que nos tienes que decir. Muchísimas gracias, querido Julio. Un abrazo para ti inmenso. Un saludo especial también para el rector Óscar Heredia, otro amigo de años, con una importante función. Un saludo especial para él. Y obviamente un abrazo para todas y todos los que están presentes y están escuchando y van a escuchar esta presentación. Agradecido de estar en el programa y agradecido pues de estar en la Cátedra Rectoral Nelson Mandela. Oye, es interesante el nombre, ¿no? Porque Mandela es un icono de lucha, de resiliencia, de libertad,
de inclusión, pero además es un ícono, pese a haber estado muchísimos años en la cárcel, de no venganza y de pensar como estadista en el beneficio de toda su nación y no solamente de un sector. Entonces, Mandela no es el ícono solamente de una reivindicación de libertad de un pueblo, sino es el ícono de un líder que piensa en el futuro y en la totalidad de sus habitantes. Es importantísimo el nombre que escogiste, te felicito. No tiene que ver mucho con el contexto nacional, pero en la época de la globalización, hablar de nombres como el de Mandela, yo creo que mueven muchos sentimientos y nos llevan además a reflexiones necesarias. Soy el secretario ejecutivo de Unidad Nacional, mi nombre es Roberto Moscoso, soy un político de larga data, he sido en algún momento diputado 2 veces, he sido concejal, he sido alcalde, he hecho mucha política. Y para hablar de unidad nacional es necesario hablar del país, es necesario hablar de los momentos constitutivos del país, como diría Zabaleta, y de las fracturas internas del país. Porque si no, no se entiende por qué estamos en política. No estamos en política por poder, no estamos en política por corrupción, eso sí que no. No estamos en política por distracción, estamos en política porque comprendemos que el país necesita de un proyecto político como el nuestro para transformar la nación y para construir un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, Bolivia, que nace en 1825, podríamos decir que es su momento constitutivo como generación de territorio boliviano, se constituye en ese momento con Bolívar, con Sucre y una serie de hombres importantísimos, pero después, en el transcurrir de su vida histórica, viene la Guerra del Pacífico, la pérdida de la salida del mar en 1879 y el trauma de esa derrota y de esa pérdida en el alma de la nación. Yo creo que la Guerra del Pacífico marca generaciones, yo diría hasta ahora, incluyendo ahora que el MAS perdió definitivamente el mar hace algún tiempo. Eso lo tenemos que recordar todos. En 1899 hay otra fractura, hay otro momento importantísimo en la historia de Bolivia, que es la Guerra Federal. Todo el eje que estaba en Sucre, Sucre Potosí, en la minería de la plata, se transfiere políticamente al eje Oruro-La Paz, diríamos que es el eje del estaño, y que se define además un planteamiento político bajo un aspecto fundamentalmente económico y quizá demográfico. Algo parecido podría estar pasando ahora respecto al crecimiento económico de Santa Cruz y el decrecimiento económico y poblacional de La Paz y de todo el occidente. Veremos un poco más adelante aquello. Y después viene el momento más importante, que es la Guerra del Chaco. Pero hay un tema importantísimo en la Guerra Federal, que es la inclusión de Zárate Vilca, de los indígenas en la política nacional, de manera importantísima, y una traición hacia ellos, pero ahí está latente desde 1899, quizás antes, pero muy claramente desde 1899, la presencia de los indígenas en la política nacional. En 1932 empieza la guerra del Chaco y allí se genera la conciencia nacional, a decir de Zabaleta y a decir de varios otros autores. Los hombres que se encuentran en las trincheras del Chaco, hombres de absolutamente todos los territorios del país, de todas las ascendencias, de todos los orígenes étnico-culturales, se encuentran en las arenas del Chaco, en las trincheras, plantean la guerra, sufren la derrota, y ahí se genera la conciencia nacional de que somos una única nación, de que Bolivia es una nación, es la patria, y frente a esa patria pues hay que defenderla de los invasores externos, en ese momento paraguayos, o de cualquier otro invasor externo, y ahí nace toda esta concepción del antiimperialismo que irá generando poco a poco después la posibilidad de darse
en 1952 la Revolución Nacional. La Revolución Nacional genera el Estado Nacional. Podríamos decir, y esta es una afirmación de política, sociopolítica, que antes de la guerra, que antes de la Revolución Nacional no había un Estado propiamente dicho. Había sociedad, pero el Estado no estaba en todo el territorio. Y entonces es la Revolución Nacional la que define el Estado hacia adelante, y ese Estado basado en lo nacional popular se va transformando a manos del MNR en el Estado que pretende ser moderno, que pretende ser inclusivo, que tiene acápites importantísimos de reforma educativa, de nacionalizaciones del gas, del voto universal, que es vital. Ahí la presencia indígena pues ya es incuestionable, con su voto absolutamente en todos en ese momento a favor del MNR. Transcurre el tiempo, el proceso nacional popular se desvirtúa, vienen algunos otros tipos de ensayos con la democracia moderna después de 1982 que tienen que ver con la presencia de sesgos neoliberales, con la presencia de un sistema de partidos políticos que juegan entre sí, con la presencia de algunos partidos populares como UCS y CONDEPA, que no generan mayores campos en la política nacional, y donde el tema campesino está todavía bajo la tutela del MNR parcialmente, y empiezan a nacer partidos indigenistas e indianistas de manera importante, junto con el tema popular en UCS y CONDEPA. Y ahí viene la crisis del sistema de partidos políticos, o si quieres, la crisis de un sistema de acumulación de un modelo neoliberal que se traduce en la revolución o en la emergencia popular del 2003, entre el 2003 y el 2006, que da lugar a una presencia importante indígena, que da lugar a una presencia importante, a una reivindicación de lo nacional popular otra vez, con Evo, y fundamentalmente con un proyecto de inclusión importante y con componentes de un modelo que tiene que ver con otra vez nacionalizaciones, otra vez reformas educativas, y un tema que estremece al país y que le genera una expectativa importante, que es el proceso constituyente. Ese momento es el que está marcando hasta ahora, y es en el que nos vamos a detener un momento para definir que ese es el momento en que cambia el país, pero también hace necesario otro tipo de esfuerzos políticos al margen del MAS para equilibrar el país y para sostener la democracia. Y por eso nosotros creemos que bajo ese momento se hace necesaria unidad nacional. Y yo podría un paréntesis, que es el paréntesis de la insurrección de la institucionalidad democrática del 2019, es decir, la caída de Evo Morales bajo el concepto de la movilización de clases medias urbanas, de clases medias rurales, de lo que se denomina el movimiento pitita, pero también de la incursión de todos los partidos políticos de oposición en un proyecto de unidad en las calles que hace posible la salida de Evo Morales. La pregunta es si ese momento es un momento constitutivo, el 2019, es un momento solamente de quiebre, es un momento que fractura el modelo del MAS. Eso solamente la historia lo dirá, veremos qué pasa el 2025 y veremos qué pasa hacia adelante. Pero claro está que que el MAS vuelve a ganar con la salida del Evo, con la entrada de Lucho Arce, vuelve a ganar, yo diría, por un muy mal gobierno de la presidenta Yanine Áñez, que lamentablemente está sufriendo las consecuencias de aquello. Y no fue golpe, fue una sucesión institucional, constitucional importante, pero bueno, su gobierno fue malo, su gobierno tuvo muchos problemas, y eso provocó que la gente vuelva a votar por lo malo conocido que por lo bueno por conocer, y eso rompió. ¿Por cuánto tiempo? Habrá que mirar la posibilidad de un proceso de recuperación de la democracia. Entonces ahí estamos. Pero
plantear un proyecto político como un proyecto de unidad nacional o como cualquier otro proyecto político que puede estar en ciernes o el propio MAS, significa mirar y reconocer las fracturas internas del país, las emergencias internas, las contradicciones o fracturas internas. Uno de ellos, probablemente uno muy importante, es la fractura étnico-cultural. Este país es un país con serias complejidades respecto a la fisura de la cuestión indígena. La emergencia del mundo andino y del Chapare está planteado bajo esta fisura étnico-cultural y podríamos decir que la historia de Bolivia está acompañado de este tema de reivindicaciones de lo indígena, de lo cultural, de lo indígeno-cultural, de lo étnico-cultural, que no solamente desde, lo habíamos dicho, la Revolución Federal, probablemente mucho antes, pero con mucha presencia desde la Revolución Federal, con la Revolución Nacional, los procesos de inclusión con el MNR, los procesos que tienen que ver con la presencia de Víctor Hugo Cárdenas en su momento, las marchas indígenas que se dan por tierra y territorio, y obviamente la presencia de Evo Morales. Esta contradicción resalta las diferentes formas de exclusión y marginación, esa mezcla perversa entre pobreza y discriminación que se da, que existe al interior de nuestra sociedad y donde el rostro étnico de la pobreza se traduce en una discriminación cultural, en una discriminación política, obviamente, y eso da lugar a la emergencia en algún momento del MAS por la miopía de los partidos tradicionales que son incapaces de mirar este tema. Pero este tema no se ha resuelto con el MAS. Si bien ha volcado a favor de lo étnico-cultural el MAS, una importante fuerza política, no ha resuelto el impasse. Y el impasse es importante resolverlo para crear futuro. Esto se resuelve a través de la interculturalidad, es una probabilidad. Y ese es el tema en que Unidad Nacional está dispuesto a confrontar, a afrontar y con la intención de resolver en el marco de la unidad y de la reconciliación, no en base a la confrontación, sino en base a la reconciliación. Pero si no resolvemos este tema, queridos amigos, es imposible resolver la política, la economía y el futuro del país. La otra contradicción que se está acentuando en el país es la económica territorial. Y, recordemos que en 1899 el empoderamiento del occidente, fundamentalmente de Oruro y La Paz, en desmedro de Sucre y Potosí, da lugar a una confrontación que se llama la Guerra Federal y da lugar a que la capital, de facto, si quieren, aunque la capital sigue siendo Sucre, pero la capital de facto, la capital administrativa, pase a La Paz por un tema de empoderamiento económico, pero también por un tema demográfico, de empoderamiento demográfico. Hoy pasa algo parecido con el tema del empoderamiento de Santa Cruz, Tarija, fundamentalmente por la renta petrolera, pero en Santa Cruz además por el gran impulso agropecuario, frente a la dejadez, frente a la caída de los precios de los minerales, frente a otro tipo de temas que tienen que ver con la capacidad de sobrevivir y de crecer económicamente en el occidente. Entonces, Santa Cruz crece, mucha gente se está yendo a Santa Cruz, los temas poblacionales son muy concretos, el tema de censo que es actual, reivindicando fundamentalmente por Santa Cruz, está claro que tiene un norte, y es el norte de mayor población, mayor recursos, mayor poder político. Entonces, esta fractura económica territorial también se tiene que resolver. No puede resolverse por la vía fáctica como en 1899 o por la vía del dejar pasar bajo un desequilibrio geopolítico del país que pone en riesgo el país, pero fundamentalmente pone en riesgo la unidad del país. Entonces, este es un tema de correlación demográfica, económica, política, que tiene que resolverse desde el Estado. Y otra vez, el MAS no lo ha hecho. Si bien el MAS se ha apoderado o se ha aprovechado
de las fuerzas políticas del occidente, del poder del Alto, del voto de Oruro, del voto de Potosí, el dinero ha seguido yendo fundamentalmente a dos sectores. Primero Santa Cruz y segundo el Chapare. Si hay dos lugares privilegiados por el MAS, en dos territorios privilegiados por el MAS durante los 14 o 16 años que están como gobierno, son primero el Chapare y después Santa Cruz. El Alto, pese a haber sido el germen de la emergencia que da lugar al gobierno del MAS, recibió muy poco, igual que Oruro, igual que Potosí, igual que toda La Paz. Entonces, este es un tema que o se lo resuelve o tenemos pues un problema en manos y el MAS no lo está resolviendo, el MAS está dejando bombas hacia el futuro sin posibilidades de resolución y sin intenciones de resolución. La otra fractura, que es una fractura crónica, que es la fractura ideológica, es decir, entre la izquierda y la derecha, entre el Estado y el mercado, entre el socialismo y el capitalismo, entre el endogenismo y el neoliberalismo, entre el nacionalismo y la globalización. Es decir, es la disputa del modelo económico, socioeconómico que le conviene al país. Y aquí han habido varios tumbos, ¿no ve? La izquierda también ha estado en algunos momentos en el gobierno. En 1970 estuvo con Torres, en 1982 estuvo con la UDP, con Siles, hoy con Evo Morales del 2006 y ahora con Lucho Arce, pero también con su vertiente indígena, ¿no? Que es una vertiente importante, pero también con la concepción ideológica de socialismo, entre comillas. Entonces, ¿cuál es el modelo socioeconómico que le conviene al país? Esa es otra disputa, ¿no? Ese es otro tema que hay que solucionarlo porque no podemos vivir en la polarización permanente, porque la polarización permanente impide el desarrollo del país, no solamente económico, sino social, política, y impide la construcción del futuro. Ese es un tema que hay que solucionar. No podemos estar reinventando modelos, es decir, no podemos cada tanto en el péndulo de la historia estar deshaciendo todo lo que se hizo y reinventando cosas para que cuando el péndulo vuelva a variar, vuelva a pasar lo mismo, porque la historia de Bolivia es esa. La historia de Bolivia es una serie de reconstrucciones permanentes en base a de que todo lo pasado fue malo y ese es un tema que tenemos que solucionarlo porque tenemos que construir institucionalidad para construir el futuro. Y uno de los últimos es el tema de la contradicción de la representación sociopolítica. Nosotros reivindicamos que la representación sociopolítica debería estar dada por los partidos, debería estar dada por organizaciones políticas que recogen el sentimiento de la población, que lo transmiten hacia el Estado y que generan a partir de ese sentimiento, de esas reivindicaciones políticas públicas en beneficio de todos los bolivianos. El problema es que el MAS ha comprendido o entendido que la representación sociopolítica viene a través de las organizaciones sociales. Y el problema de las organizaciones sociales es que si bien tienen legitimidad, tienen representatividad, van cargando vicios que tienen que ver fundamentalmente con la solución solamente de los intereses de sus sectores. Obviamente, un sector social, una organización social no tiene por qué pensar en el bien común, no tiene por qué pensar en la nación, en el país, en el Estado, en todos los bolivianos. Solamente piensa en sus reivindicaciones, en el satisfacer las demandas de sus socios, de sus afiliados, y esa es la clase de país en el que estamos viviendo desde hace 16 años. Un país que solo va satisfaciendo a los colonizadores con más tierras, así sean tierras fiscales, así sean parques nacionales, a los cocaleros, no importa dónde vayan a sembrar coca, bienvenida, siembren, que nadie va a decir nada, a los cooperativistas mineros, saquen todo lo que puedan, no importa, ahí están, porque él es el gobierno del MAS el que tiene que satisfacer las necesidades de los sectores. Esta visión corporativista, este Estado corporativista es pues incapaz por sí mismo de construir un futuro para todos. Esta visión corporativista es simplemente una visión de país campamento,
usufructuemos todo lo que podamos, saquemos todo lo que podamos, extraigamos todo lo que podamos lo más, no importa cómo sea, no importa cualquier costa, no importan los costos ambientales, los costos sociales, porque la idea es hacernos ricos rápidos sin pensar en el país y sin pensar en el futuro. Este modelo es el modelo que nos está haciendo daño. Este modelo extractivista a cualquier costo, en base a esta sociedad corporativa que ha creado el MAS, es la que está destruyendo este país a juicio nuestro, y frente a eso creemos que partidos como Unidad Nacional se hacen importantes. Es este proceso político, entonces, que tenemos que frenarlo y tenemos que volver a un Estado que piense en el bien común, en el bien de todos los bolivianos y fundamentalmente en el bien de la nación. Podemos afirmar entonces, por lo que hemos hablado, que el MAS ha desperdiciado su momento nacional. El MAS el 2006 tenía, el 2006, el 2009, incluso yo te diría el 2014, aunque ya estaba en su fase de declive, el MAS tuvo su momento nacional para construir la gran patria, para construir el gran sueño nacional de una Bolivia con inclusión, sí, porque ahí sí reconocemos la labor del MAS, pero además de que inclusión con desarrollo equilibrado de todas las regiones, con una Bolivia al servicio de todos los habitantes, con una Bolivia que cuide su territorio, que cuide sus reservas, que cuide sus parques, que cuide su futuro. Y eso, pues, el MAS ha desperdiciado este momento. Su visión etnocentrista aymara, fundamentalmente, ni siquiera quechua, aymara radical, su oposición a las autonomías, su incapacidad de generar equilibrios entre el occidente y del oriente, ya lo hemos hablado hace un momento, su incapacidad de construir desarrollo económico en el occidente, su incapacidad de generar políticas de interculturalidad para que el país vuelva a generar hermandad interna, todo eso ha sido desperdiciado por el MAS. Es decir, yo podría aseverar hoy que en los 16 años el MAS no solamente ha rifado el gran boom económico que tuvo la nación, sino ha rifado el momento de inclusión capaz de incluir a todos los bolivianos como un proyecto político liderado por ellos. Esa es la verdad. Y frente a eso, pues, entonces, el país necesita proyectos políticos alternativos, proyectos políticos que velen por toda y la totalidad del país y la nación, y Unidad Nacional cree que es el proyecto político capaz de aquello. Unidad Nacional nace el 2003, en diciembre del 2003, después de todas las crisis, ¿no? Después de la Guerra del Agua del 2000, de las movilizaciones campesinas del 2001, 2000, de la crisis de febrero y la crisis de octubre con la salida de Goni del 2003, con la crisis de la representación de los partidos tradicionales, no solamente el MNR, con el MNR cae el ADN, cae el MIR, poco antes Condepa ya estaba inexistente, cae la UCS, que pese a que está todavía con Johnny en Santa Cruz, no es ese proyecto que tenía Max Fernández, un proyecto nacional, y caen otro tipo de partidos políticos afines. Estaba Nueva Fuerza Republicana con el Bombón, que se destrozan en ese momento, en el momento de la caída de Gon. Unidad Nacional o una serie de hombres y mujeres miran este tema, miran además la elitización de los partidos políticos, la desconexión de la realidad nacional con las estructuras partidarias, la corrupción y la prebendalización de la política, el tema de la feudalización de los partidos, es decir, son los mismos los que están en los partidos tradicionales, son los mismos liderazgos. Recordemos el liderazgo de Banzer, el liderazgo de Jaime Paz, el liderazgo de Goni, que si bien hicieron historia en su momento, pues persisten, insisten en estar presentes, insisten en que no haya renovación dirigencial, y eso genera una crisis de credibilidad. Los pactos políticos hacen poco creíbles las políticas entre el MIR y el ADN, por ejemplo,
ese cruce de ríos de sangre, pues fue un cruce que lastimó sentimientos no solamente de la izquierda, sino también de la derecha, y que provocaron pues la falta de credibilidad en el sistema de partidos políticos. Y nace, y ahí también aparece el MAS, si bien el MAS ya existía desde el 2002, desde la elección del 2002, perdón, desde la elección del 97, ya había una presencia fuerte de ellos. El 2002 salen segundos, y el 2003 en esa crisis, el MAS plantea la agenda de octubre, la nacionalización de hidrocarburos, el proceso constituyente, la desaparición del sistema de partidos, la industrialización del gas, y pues ganan con mucha fuerza. Y estos hombres y mujeres que venían fundamentalmente de un partido que se extingue en ese momento, junto con otros hombres y mujeres de muchas regiones, entienden que el MAS no es la salida. Entienden al principio de que el MAS no es salida. Ahora muchos nos podemos dar cuenta, pero en ese momento se hace importantísimo esa visión de que era necesaria una contraparte importante al MAS, porque si no el país podía caer en autoritarismo, si no el país podía caer en la lógica de la imposición de un modelo autoritario, poco democrático, poco relacionado con el tema de derechos humanos, poco relacionado con el cuidado de temas medioambientales, poco relacionado con la inclusión de las mujeres, porque la emergencia del MAS pues, fue una emergencia fundamentalmente de sectores sociales poco democráticos, y esto ponía en riesgo el futuro del país. Entonces, UN nace con el propósito de defender la democracia frente a todos los peligros de lo que estaban haciendo, pero también con una crítica importantísima y una separación total de todo lo que estaba muriendo. La Unidad Nacional nace en diciembre del 2003 con varios hombres y mujeres que hacen en un congreso importante la posibilidad de volver a soñar en política, en democracia. Entonces, la ruptura con el pasado se hace vital, pero también la comprensión de que el presente en manos del MAS hace peligrar la democracia, hace que estos hombres y mujeres definan temas que tienen que ver con conseguir personería jurídica para Unidad Nacional. Y el 12 de diciembre del 2003, pues, se hace un congreso que define la legalidad de Unidad Nacional, y pues, Unidad Nacional en estos momentos tiene casi 19 años. ¿Cuáles son las vertientes ideológicas de Unidad Nacional? La primera vertiente es la Revolución Nacional, es decir, es la comprensión de que lo nacional popular es un punto clave de la esencia del ser boliviano, y por lo tanto entender que la reivindicación de lo nacional es importantísimo en la ideología hacia el futuro. La ideología del 52 sigue siendo válido hoy y sigue siendo pues tan presente como probablemente lo fue antes del 52 o el propio 52. Entonces, una vertiente ideológica de Unidad Nacional es la Revolución Nacional. La segunda vertiente es la socialdemocracia, es decir, mirar los modelos europeos de una democracia al servicio de lo social, de una democracia inclusiva, de un Estado que entienda que tiene que cumplir con algunos elementos importantes como salud, educación, saneamiento básico, para que la sociedad tenga las condiciones ideales para crecer en democracia. No podemos dejar solamente todo al mercado, sino que el Estado tiene que tener una tuición importante para darle equilibrio en la sociedad. Entonces, la vertiente socialdemócrata es una segunda vertiente importantísima dentro de la Unidad Nacional. Y la otra vertiente, que tiene que ver con el emprendedurismo, que tiene que ver con las nuevas fuerzas del mercado, pero bajo la tutela del Estado, que es el liberalismo social. Entonces, ambas, la Revolución Nacional, la socialdemocracia, el liberalismo social, lo asumimos estas no como una mezcla de ellas, sino como entendiendo
de que es importantísimo para nosotros continuar con lo que funciona, cambiar lo que no funciona y hacer lo que no se hizo. Es decir, no alinearnos de manera radical, de manera ingenua en determinados modelos, sino tratar de recuperar lo mejor de cada modelo para que el Estado funcione y para que la sociedad sea libre. Entonces, reconocemos la importancia de la guerra del Chaco, la no dependencia de alguna potencia extranjera, la integración de todos los departamentos y todas las regiones, cosa que no se ha dado estos años, la unidad de las clases sociales en el marco de lo que era la unión de las clases sociales del nacionalismo revolucionario, y la construcción de una Bolivia justa, equitativa, con el respeto, con valores que tienen que ver con liberalismo también, con el respeto a los derechos humanos universales, con el respeto a los derechos civiles, con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, con respeto a la interculturalidad, los respetos de la madre naturaleza, los respetos medioambientales, los derechos medioambientales. Es decir, la construcción de un mundo globalizado, pero con equidad y justicia. Ese es más o menos el sueño de unidad nacional en su mundo. Entonces, unidad nacional es izquierda democrática y nacional. También es izquierda que valora y valora y aprecia el tema de la democracia, de la tolerancia, el diálogo, el respeto, el tema de la convivencia pacífica. Y frente a la polarización instalada por el MAS durante 16 años, nosotros creemos que es vital liquidar este modelo del MAS y recuperar otra patria y otro modelo para la nación. Y esto pasa por derrotar al MAS, obviamente democráticamente, obviamente por la vía de las urnas, pero también en las calles, porque la democracia en las calles es tan importante como la democracia de las urnas, y también con la legalidad, también con leyes, y también con incorporando a todo lo que es alcaldías, gobernaciones, todo lo que es el componente subnacional del país. Hay que recuperar la unidad, debemos parar el país confrontado y dividido, debemos recuperar el Estado de Derecho y debemos construir un país de productores. Esas son bases importantes de la visión de unidad nacional que tienen que ver con la Bolivia construir hacia el futuro. Muchas gracias. Te interrumpo, querido Roberto, porque hemos pasado un largo tiempo y creo que corresponde para entrar en la recta final del programa y a tiempo de agradecerte primero la introducción importante para poner en contexto nacional este proyecto que es Unidad Nacional, lo mismo que la lectura de la coyuntura y de lo que estamos viviendo ahora para explicar no solamente el nacimiento, sino la vigencia del partido que representas. Te agradezco este esfuerzo que has hecho y que se hace pocas veces y que no tiene mucha oportunidad en el mundo de hoy, donde estamos en el día a día peleándonos los unos con los otros. Yo quiero hacer, sobre la base de lo que has dicho, algunas preguntas para ir profundizando y enriqueciendo esta tu exposición. Tú has dicho que hay 3 contradicciones, 3 rupturas o 4 rupturas muy importantes y has mencionado una primera, en la étnico-cultural. Mi pregunta es, el MAS, para resolver o para enfrentar este camino, la nueva constitución, abrió lo que se llama el Estado plurinacional. ¿Unidad Nacional está con el Estado plurinacional o si gana Unidad Nacional va a intentar cambiar el Estado plurinacional por otro tipo de modelo de Estado? Gracias, Julio. Pregunta importantísima, porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado. La inclusión de lo indígena, la inclusión de lo étnico-cultural, es una reivindicación pues de años. 500 años, te dirían algunos, ¿no? O más de 500 años desde la llegada de Colón, o desde 1825, desde el nacimiento de Bolivia.
Pero no podemos plantearnos hoy un regreso al pasado, un regreso a la no mirada de lo étnico-cultural, a la no mirada de lo indígena. No sé si hay 36 naciones, eso no lo sé, pero sí sabemos que hay naciones importantes como la Aymara, como la Quechua, como la Guaraní y varias otras, con una fuerte presencia cultural, económica, demográfica en este país. Por lo tanto, el Estado plurinacional tiene que seguir existiendo. Pues es un reconocimiento a lo diverso. Solamente que no podemos aprovechar de lo diverso para que sea diverso y siga siendo fuente de contradicción y de polarización. Tenemos que recurrir a políticas interculturales para encontrar la reconciliación y para reconvertir de esta sociedad polarizada a una sociedad de, si quieres, parece muy iluso, pero de hermanamiento, de conciliación, de reconciliación, ¿no? Y por eso Gracias. estamos. Y permíteme 2 segundos más. Sí, sí, Para claro. eso hemos tenido, pues, la presencia importante de líderes nuestros, ¿no? Samuel Dore Medina es un líder que ha generado la posibilidad de mirar desde el campo empresarial la posibilidad de un proyecto de emprendedores para este país. UN es un proyecto de emprendedores fundamentalmente. Soledad Chapetón, exalcaldesa del Alto, una mujer de guerrera, fuerte, importante, que le ha dado otra luz a Unidad Nacional para mirar el tema de lo que es el Alto, lo indígena cultural, la inclusión de aquello. Y hoy tenemos una jefa, tenemos a Elizabeth Reyes, una mujer que importantísima, fundamentalmente en el tema de políticas de género, junto con Eliana, se me ha ido, que es nuestra subjefa del partido de Pando, y con ella pues hemos estado planteando la posibilidad de mirar de todo el tema de género. Eliana Costa, con Elizabeth Reyes, que son jefa y subjefa, pues hemos dado un salto en el tema de mirar lo género, el tema género en el partido. Entonces, somos un partido que está transformándose, somos un partido que está cambiando y que tiene miradas, pues, que tienen que ver con el futuro fundamentalmente, querido compañero. Bien. La segunda ruptura que tú has mencionado es económica regional. Que has hablado de Santa Cruz y el occidente, la emergencia del oriente y el declive del occidente. Unidad nacional, en términos de la resolución de este problema, está con el federalismo, está con las autonomías, está con el Estado unitario. ¿Dónde está Unión Nacional? Mira, yo te doy algunos datos, ¿no? Datos que tienen que ver con prospecciones demográficas. Santa Cruz, Pando, Tarija, Cochabamba y Beni están creciendo demográficamente. No hay censo, pero eso por las proyecciones sabemos. Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz están perdiendo población. Es que el PIB de Santa Cruz es el PIB más importante, no estamos lejos de La Paz, pero la lleva por $500 millones. Después está Cochabamba, después están Oruro, pero el PIB per cápita más importante es el de Tarija. Es decir, el país está creciendo no de forma desequilibrada. Y para eso entonces es importante mirar geopolíticamente el país para reencontrar la unidad, para no permitir el desequilibrio que pueda incluso fracturar el país. Y esa es una política que el MAS no la ha hecho. Los municipios se están basando. De los 340 municipios actuales, se cree que solamente 70 municipios tienen capacidad económica y de sostenibilidad demográfica para poder crecer. Hay 270 que están condenados a languidecer. Entonces, frente a todo eso, nosotros creemos que es importante acentuar las autonomías. No creemos que el tema federal sea todavía la posibilidad de la solución mágica para el país. Porque además, no te olvides, querido Julio, que el federalismo es la última expresión como modelo de separación de territorios
y de administración independiente de sus recursos. Creemos nomás que el Estado tiene que hacer equilibrios geopolíticos, pero hay que profundizar las autonomías de manera importantísima. La participación popular fue un hito importante, pero solo descuidado, y esto tiene que ver pues ahora con la dejadez de los municipios, con la dejadez de varios departamentos que están en riesgo de crecer en vez de crecer, no solamente demográficamente, sino también económicamente. Otra pregunta referida al cuarto clivaje, a la cuarta ruptura que tú decías en tu exposición. Estamos hablando de la ruptura ideológica, decías, entre la izquierda y la derecha que nos ha polarizado el país. Yo no sé si real o artificialmente, pero evidentemente nos ha polarizado. El otro día, leyendo en Twitter, un amigo a quien sigo en Twitter, escribió en Twitter y decía, ¿a que no saben qué? He entrado a la página de la Internacional Socialista y el MAS no es miembro de la Internacional Socialista. Unidad Nacional es miembro pleno de la Internacional Socialista. La pregunta es, ¿qué hace un empresario como Samuel Doria Medina? ¿Qué hace un partido de centro como tú lo has explicado y lo has presentado ahora como miembro pleno de la Internacional Socialista? Nosotros creemos que en el mundo global hay que ir mirando modelos que han funcionado, modelos de Estado, modelos socioeconómicos que han funcionado. Y sin lugar a dudas, en los países del norte de Europa y en los países de Europa ha funcionado un modelo que se llama socialdemócrata. Ha funcionado de manera importantísima, que es lo que ha logrado probablemente generar el levantamiento de Alemania, en Portugal, en España, con el Partido Socialista Obrero Español. Pero no es el socialismo del siglo XXI, no es el socialismo de Evo Morales, de Nicaragua, de Venezuela, de Maduro. No, es la socialdemocracia, son proyectos políticos que tienen que ver con el respeto a la democracia, al Estado de Derecho, pero también con la comprensión de que ese Estado de Derecho tiene que tener tuiciones sobre los temas sociales para alentar el crecimiento equitativo de la sociedad. Entonces, Unidad Nacional es miembro pleno. Samuel Doria Medina viene del MIR, viene de la izquierda de este país, es un empresario exitoso, pero también es un empresario con una profunda conciencia social, es un empresario honesto que hace patria, que invierte en el país, y estamos pues entonces cómodos junto con otros partidos como el PRI de México, por ejemplo, y los partidos que hemos mencionado de Europa. Somos un partido socialdemócrata convencidos de que podemos avanzar en este mundo global en la compañía de otros hombres y mujeres que representan otros partidos en otras latitudes, pero que tienen el mismo sueño, un sueño de patrias equitativas, justas, democráticas y con respeto a los derechos humanos. Otra pregunta necesaria que tiene que ver con la ideología para ubicar a Unidad Nacional. ¿Qué hacemos, Roberto, con el feminismo? El Unidad Nacional es un partido que se reivindica feminismo. ¿Cómo participa? Yo he escuchado lo que has dicho y has presentado a la jefa del partido hoy, que conducido por una mujer, tal vez el único partido en Bolivia que tiene esta cualidad, ¿no? Pero eso también implica saber qué hace Unidad Nacional frente a las reivindicaciones del feminismo, las profundas reivindicaciones del feminismo, por ejemplo, la despenalización del aborto, por ejemplo, el matrimonio entre sexos iguales, son temas que están hoy en la boca, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Y que merecen también una respuesta que parece que ningún partido quiere dar. Nosotros, Julio, entendemos que el patriarcado es un problema en cualquier sociedad. Es decir, el machismo, el patriarcado, el racismo, todo tipo de discriminación es nocivo para una sociedad que quiere crecer en libertad y en democracia. Entonces,
si nosotros tenemos esa comprensión, tenemos que dar, y hemos dado pasos importantes en política para generar espacios al tema de reivindicación de género, de reivindicación de derechos humanos, de reivindicación medioambientales, de reivindicación del emprendedurismo, porque creemos que solamente en base a la libertad, sí, con un control importante del Estado en base a políticas públicas que tengan que ver con darle mayores posibilidades de equidad en los temas sociales, pero libertad, en el buen sentido y en el gran sentido de la palabra, es la única posibilidad de crecer como sociedad en un Estado. Entonces, hemos trabajado mucho en políticas de inclusión y de la presencia de Eli Reyes no es un tema de fomento a la participación de género. Ella se ha ganado su lugar como antigua militante, exdiputada, una mujer importantísima en el trabajo político, ¿no? Pero además es una exponente importantísima de políticas de género. Entonces, temas como aborto ya están definidos en la Constitución y en las leyes. Temas de matrimonio entre iguales tendrán que ser debatidos, pero nosotros creemos fundamentalmente en no las discriminaciones que ahogan la posibilidad de una sociedad que se va transformando pues día a día, no solamente con los jóvenes ahora, ¿no? Pero mucho más con los jóvenes. No podemos pretender mirar el futuro de nuestra sociedad con los dogmas y con las políticas y con las visiones y con los estigmas del siglo XX, por ejemplo, del siglo XIX. Eso para nosotros queda claro. El movimiento del socialismo, el MAS, planteó desde el inicio de su gobierno, hace ya tantos años atrás, el tema de la industrialización. Sin embargo, todos sabemos, y la teoría hoy nos enseña y los datos nos lo dicen claramente, que no hay sociedad que pueda industrializarse si no genera capacidad de recursos humanos técnicamente preparados y con desarrollo de conocimiento suficiente como para encarar los desafíos de la industrialización en el mundo actual. Y creo que ahí Bolivia ha quedado tremendamente rezagada. Y eso nos ha llevado a seguir siendo un país depredador por el extractivismo, los minerales, el gas, lo poco que queda del petróleo, depredador en la apertura indiscriminada de la frontera agrícola que no tiene ningún control, depredador en la lógica del oro, del uso del mercurio, de la contaminación de los ríos. Un problema enorme. Bolivia se está convirtiendo en el corazón del continente. Nos deben estar mirando con preocupación sobre lo que está pasando aquí. Unidad Nacional y su compromiso ecológico es un compromiso firme. ¿Podemos salir de esta situación sobre la cual hoy se sustenta y come todos los días nuestro país? Mira, querido Julio y queridos amigos, para encarar el futuro del país necesitamos organización. Vas a disculpar que dé un sesgo, pero no podemos encarar los grandes problemas de este país como los que hemos anotado y seguramente varios otros que no los he anotado. Temas como los temas medioambientales, por ejemplo, o los temas de inclusión, todos los temas de étnico-culturales, de económico-territoriales, no los podemos confrontar, afrontar, resolver si no es con organización. Unidad Nacional es un partido con experiencia. Tenemos 19 años, hemos participado en todas las elecciones nacionales, en la constituyente, en el referéndum revocatorio, en las subnacionales. Somos un partido nacional con sigla, con líderes, que los he mencionado, y varios otros, como Carlos Hugo Laruta, Jaime Navarro, que estuvo de secretario ejecutivo mucho tiempo. Somos un partido con organización territorial, con programa, con logística, con líderes. Somos un partido presente en 20 regiones, en las 9 capitales de departamentos más el Alto,
más en las 9 provincias de departamento más el Chaco. Somos un partido nacional pequeño, quizá, pero somos un partido nacional con presencia organizativa en todos los departamentos, en todas las regiones, con presencia además no solamente de organización territorial, sino también sectorial, es decir, profesionales, emprendedores, jóvenes, mujeres, etc. Generamos cuadros, generamos capacitación permanente, ya lo he dicho, con una fuerte presencia de género, con alianzas con otros sectores sociales y con otras organizaciones ciudadanas. Somos un partido entonces que mira de manera global el país y que además tiene un compromiso importantísimo con la defensa del medio ambiente, con la ecología, con la defensa de nuestros territorios, de parques nacionales, de áreas protegidas, con la fauna y la flora de este país. Porque pensar en futuro es pensar pues en desarrollo sostenible. No es en el extractivismo, no es en el país campamento, no es en el saqueo como el que lo ha planteado más durante estos 16 años a partir de su mirada corporativista. Mirar el país con responsabilidad significa organización en todo lado y significa entonces luchar codo a codo por la defensa del futuro de nuestro país. Somos, respondiendo muy directo a tu pregunta, somos un partido que pretende ser verde también, un partido que pretende ser defensor del medio ambiente. Muchas gracias, Roberto. Yo voy a leer una pregunta de las 2 o 3 que han llegado por YouTube de quienes nos están mirando. Juan Carlos Ferreira pregunta: ¿el hecho de que el indigenismo o lo nacional popular haya asumido el poder, será que le ha hecho un grave daño a la democracia nacional? No, yo no creo. Yo creo que es simplemente la incapacidad de los partidos políticos de mirar lo étnico-cultural como una reivindicación del sistema democrático, lo que ha dado lugar a la emergencia del MAS. Yo te recuerdo que el 93, Goni Víctor Hugo Cárdenas, como Víctor Hugo Cárdenas representante del catarismo, fue pues un hito importantísimo. En ese momento se dieron lugar a procesos valiosos como la participación popular, como el tema, los primeros pasos de la autonomía, como otra reforma educativa, con la educación de forma bilingüe, por ejemplo, con la reivindicación de los idiomas nativos. Es decir, y con la inclusión de gente, hombres y mujeres importantes indígenas en las funciones del Estado. Pero eso fue el 93. El 97 se los olvidó. Surgieron algunos partidos indígenas, pero los partidos importantes los olvidaron. El 2002 también. ¿Ve? Y eso entonces pues, dio lugar al fortalecimiento del MAS bajo ese discurso. Entonces yo no creo que esto sea malo. Yo creo que además ha dado lugar a políticas importantes de inclusión que hay que mantener y hay que fortalecer. Pero está claro que los otros sesgos, los sesgos que hemos hablado, son los que están dañando el futuro de este país y son los que hay que solucionar. Y el tema étnico-cultural hay que solucionarlo con interculturalidad, con más políticas de inclusión y fundamentalmente pues con una reconciliación que nos permita construir una sociedad unida y no confrontada. Roberto Moscoso, secretario ejecutivo nacional de Unidad Nacional, ha estado con nosotros durante esta hora que jueves a jueves le dedicamos desde la cátedra Nelson Mandela del rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero me ha hecho una seña, Roberto. Me ha dicho algo más que... Adelante, por favor, sin problema. Querido Julio, yo creo que es importante aterrizar mirando el futuro, o terminar mirando el futuro. Hemos mirado el pasado, los temas complejos de nuestro Estado y de nuestra sociedad que tienen que ser resueltos, lo que es unidad nacional, lo que estamos haciendo, nuestros líderes, pero ¿qué hacer? Y el qué hacer apunta al 2025. Y ese qué hacer tiene que ver con que hay que derrotar democráticamente al MAS, porque es la única manera de
reconstruir la democracia, de recuperar la democracia, de solucionar estos problemas de confrontación, de polarización, estos problemas que tienen que ver con el saqueo del Estado y del territorio. La única manera es derrotando al MAS. Y para derrotar al MAS, las experiencias del 2005, 2009, 2014, 2019, 2020 son claras. Es decir, es necesario un frente de unidad, un frente amplio y un frente de unidad. Son vitales. Es decir, la oposición tiene que unirse para derrotar democráticamente al MAS. Esa es la tarea. Unidad Nacional se considera a sí mismo, nos consideramos así, a nosotros mismos un vehículo de unidad. Pero vamos, junto con otros partidos de la oposición, que no son muchos, con otros liderazgos de la oposición, que sí son muchísimos, vamos a construir el Frente Amplio bajo yo te diría, el modelo de primarias de la oposición para el 2025. Nosotros planteamos primarias, no, ya no encuestas, sino primarias. Vamos a unas primarias, como en otros modelos en otros países de construcciones de frentes amplios, como lo que se hizo en Chile, por ejemplo, no solamente con la concertación, sino ahora con Boric. Vamos a generar entre todos una primaria para constituir el referente político de la unidad de la oposición de Bolivia. Es importante. Necesitamos recuperar la democracia para devolverle el futuro a la nación, para devolverle el futuro a todos los bolivianos. Necesitamos unirnos. Necesitamos organizarnos para confrontar democráticamente al MAS, querido Julio, en las urnas, en los medios, en las redes, en las calles, porque la democracia en las calles todavía es importante, es vital. Recordemos el 2019, fue la democracia en las calles las que derrotó y logró la salida de Evo Morales frente al fraude que él planteó el 2019. Entonces, necesitamos partido, necesitamos organización, y creo yo, desde mi puesto de secretario ejecutivo y a nombre de Elizabeth Reyes, de Samuel Doria Medina, necesitamos unidad nacional, querido Julio. Gracias. No, creo que es un colofón muy bueno porque hay una propuesta de acción inmediata. Entendemos que está en ello Unidad Nacional y vamos a invitar a nuestros participantes, a los alumnos que siguen la cátedra, a tomar en cuenta este llamado para bien, para mal, para aceptarlo, para criticarlo, para lo que cada quien quiera. Debo agradecer en primer lugar a Eliana, que está detrás de los controles, que está en la computadora, que está haciendo que esto funcione bien y que salga una buena imagen y un buen sonido, etcétera, etcétera. Gracias, Eliana, por el esfuerzo que jueves a jueves vienes haciendo para que esto funcione. Debo agradecer también al rector, Óscar Heredia Vargas, al rector de la UNSA, que nos ha permitido este espacio que viene desde febrero y que va a durar hasta noviembre. Es un espacio importantísimo, dada las características y el peso de una universidad como la de Mayor de San Andrés, que le da seriedad a lo que estamos haciendo. Quiero agradecer a Roberto Moscoso, que ha estado con nosotros una hora y nos ha explicado lo que nos ha dicho, y a todos y todas quienes han seguido este programa y que lo van a ver en diferido, porque así se va a quedar como un material de consulta que la cátedra dispone para la opinión pública, para la ciudadanía en general. Con esto doy por terminado este encuentro, esta sesión. Nos vemos el próximo jueves, donde tendremos una invitada muy especial, si es que se anima a aparecer, que ya no voy a decir aún su nombre, pero es una masista de rigor y de toda la vida, a la que hemos invitado también para mirar desde el otro lado de la medalla el tema nacional, el tema de la democracia. Un saludo grande y hasta el próximo jueves. Buenas noches. Un fuerte abrazo.